Democracia, política y autonomía. Patriótico, hoy es su deber histórico. La concepción de la política y democracia de los pueblos indígenas se diferencia de todos los sistemas y modelos de Estado conocidos y aplicados en el mundo y particularmente en América Latina, donde siempre se ha legitimado el poder de los sectores hegemónicos, de los caudillos y de las juntas militares. Nuestra propuesta se acopla a nuestra visión del summa causai, es decir, el buen vivir de todos los pueblos. En ese sentido, planteamos un sistema de Estado plurinacional, lo que implica que se asuman las distintas formas de democracia como parte de su sistema político y que se reconozca el gobierno comunitario como forma de gobierno social de los pueblos y nacionalidades indígenas. Queremos un sistema democrático, sin miseria ni exclusiones sociales, pero sí con justicia social y equidad para todos los pueblos y sectores sociales. Es así que nuestro modelo económico tiene que ser social, solidario y comunitario, donde la propiedad de la tierra, de los medios de comunicación, de los bienes naturales y de la administración de los recursos financieros deben estar en función del bienestar de los pueblos y no de la rentabilidad del mercado. La concepción de autonomía señala que los pueblos sean los sujetos de decisión y de gobierno en todos los espacios de su vida comunitaria, según sus propios anhelos e intereses, en vez de seguir siendo objetos del poder del Estado. El concepto de autonomías en ese sentido es central, porque implica el derecho al control de nuestros respectivos territorios, incluyendo el control y manejo de todos los recursos naturales, del subsuelo, del suelo y del espacio aéreo. Implica la defensa y la conservación de la naturaleza. También significa el manejo de nuestros propios asuntos, para lo cual constituiremos democráticamente nuestros propios gobiernos. En el Ecuador, como en muchos países del continente, el Estado se ha asentado sobre bases coloniales que solo han logrado reproducir las prácticas de discriminación, opresión y explotación. Nuestros pueblos, junto con los afroecuatorianos, campesinos y montubios y otros sectores, hemos sido relegados de la democracia oficial. Reivindicaciones de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han planteado con mucha madurez una propuesta también de carácter político con el tema de la interculturalidad. Es decir, que no solamente es necesario el reconocimiento de la diversidad, sino la posibilidad de que se establezca un nuevo tipo de relación intercultural entre los pueblos, pero con un objetivo, la construcción de un futuro común entre todos. Los pueblos indígenas, primero, lo que están demandando es que haya un reconocimiento. Y el reconocimiento no solamente implica el reconocimiento jurídico, político,
de las entidades históricas que son los pueblos indígenas, que incluso son anteriores a la existencia del mismo Estado. En esa medida, lo que se rechaza es el tratamiento que se da como sectores sociales. Los pueblos indígenas no es un sector social, son entidades políticas, ¿no es cierto? Son entidades históricas que tienen una cultura, que disponen de un territorio, tienen una organización, ¿no es cierto?, de su sociedad, de su economía, etcétera, etcétera. Entonces, lo que demandan es que tienen que ser reconocidos. ¿Para qué? Para que tengan una representación y participación como entidades históricas en el Estado. Y por tanto, tienen que tener una participación directa en la toma de decisiones. En esto se cruza obviamente con la visión republicana, ¿no es cierto?, de un Estado nacional, que lo que está planteando es que la participación política pasa precisamente por el derecho individual. Aportes y falencias de la Declaración. Uno de los mayores aportes de la Declaración en su conjunto es el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos indígenas, que implica el derecho a determinar libremente nuestra condición política. Esto significa el derecho a formar autonomías y autogobiernos. Sin embargo, la Declaración especifica muy claramente que esto concierne únicamente las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, lo cual subraya que la libre determinación de los pueblos no puede interponerse con el modelo establecido de Estado. Nosotros evolucionamos, primero dijimos autodeterminación y luego dijimos no, es la libre determinación. Entonces, consideramos que sería el derecho que tenemos cualquier pueblo, cualquier comunidad, de decidir libremente de qué modo queremos ejercer nuestra forma de organizarnos, de participar en la vida política, también de incluir y de hacer que continúe vigente los sistemas educativos, los sistemas de transmisión de conocimientos y valores, sobre todo cuando hay crisis, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, ahora se está hablando mucho del tema de la inseguridad alimenticia, que el mundo va a entrar en una crisis de falta de alimentos. Un pueblo indígena, una comunidad indígena que quiere ejercer su libre determinación, pues debería tener el derecho de seguir produciendo los alimentos sanos y conservar la biodiversidad y no recibir toda la influencia de los alimentos foráneos que nos vuelven dependientes y además matan no solo la salud, sino matan todo el conocimiento de la biodiversidad y alimentos que durante tantos miles de años nos han mantenido con salud. Hay una primera etapa que es que nuestro pueblo se entere que tiene derecho a decidir por sí mismo y a decidir su forma de gobernarse a nivel del hogar, la familia, y a nivel de la comunidad y a nivel del espacio más grande. Pero eso pasa por también, a mí me parece que no es tan simple como decirlo. ¿Por qué? Porque la declaración no es vinculante, o sea, no es una ley. Entonces hay una primera etapa en la que justamente seamos conscientes que tendríamos que defender ese derecho de ser nosotros mismos, de decidir por nosotros mismos. La suma de varios que van pensando y vayan teniendo esa claridad tendría que significarse en la vida práctica de las decisiones políticas, desde los entes regionales o nacionales, porque a mí me parece que eso debe ser también la suma de abajo para arriba, porque muchas veces las políticas se han dado de arriba para abajo y siempre se han impuesto sin leer la realidad. Entonces hay un proceso que no está siendo como corresponde en el caso de nosotros los pueblos indígenas, que tendríamos que avanzar de abajo para arriba, pero mientras tanto nos encontramos con todo lo que nos avasalla. Además, en el artículo 46 se agrega una enmienda que establece: o se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial o la unidad política de estados soberanos e independientes.
Esto reitera el límite que se interpone al derecho a la libre determinación en cuanto deja sentadas condicionantes jurídicas, políticas e institucionales por parte de los estados con los pueblos indígenas y sus derechos. A partir de la introducción de esta enmienda en una Declaración Global de Derechos Humanos sobre los pueblos indígenas, los estados disponen de un instrumento jurídico que utilizarán en contra de los pueblos indígenas en su debido tiempo, considerando que todas las luchas o reivindicaciones de derechos territoriales de los pueblos indígenas será interpretado como una amenaza para la integridad parcial o total de los estados. Esto significa que con esta y otras enmiendas, los gobiernos disponen de un nuevo instrumento que salvaguarda sus derechos e intereses institucionales, jurisdiccionales, políticos y jurídicos. El anhelo de los pueblos indígenas de modificar el marco constitucional de los estados para crear un estado plurinacional que incluya a todos los sectores de los países no está contemplado en la declaración. Sin embargo, esto seguirá siendo un aspecto importante en las reivindicaciones de los pueblos indígenas.